Hola, muy buenas tardes. Estamos en esta transmisión especial por el Día del Patrimonio Cultural 2020, que este año, debido a la contingencia sanitaria y al contexto político, social, a nivel mundial, este año se va a celebrar a través de las redes sociales, ¿cierto? En formato online. Y esta charla, que estaba programada para el día viernes 29 de mayo, ¿cierto? De forma online, hoy va a tener que ser grabada porque nos hackearon la cuenta, porque no nos dejaron continuar. Pedimos las disculpas a todos nuestros vecinos, a todas las personas que nos estaban escuchando, pero también va a servir una forma de que quede esto permanentemente. Esta charla tiene como origen, ¿cierto?, el Día del Patrimonio Cultural, y es importante para nosotros comprender a nivel histórico el desarrollo de la fundación de la ciudad en Chile. Es un tema que no es muy tratado, que tiene como bastante asidero histórico, pero que no es muy relevante a esta altura del tiempo, en el sentido de que los historiadores como que no lo toman en cuenta o como que ya se escribió todo. Sin embargo, siempre hay nuevas formas, nuevas perspectivas de poder visualizar lo que es la fundación de la ciudad de la historia de Chile como núcleos urbanos y que van a desarrollarse desde el siglo XVI hasta el día de hoy, ¿cierto? Así como introducción, yo les quería plantear la idea de que luego de la conquista española, ¿cierto? Y luego de la destrucción de las ciudades situadas al sur del río Biobío, ¿cierto?, a consecuencia de la rebelión de 1598, los núcleos urbanos del Reino de Chile van a quedar reducidos a La Serena, Valparaíso, Santiago, Chillán, Concepción y Castro. Es a partir del siglo XVIII cuando van a surgir nuevas ciudades, nuevos centros urbanos. ¿Por qué? Porque va a haber una política desde la corona española que va a permitir esta nueva eh, política fundacional, ¿cierto? Yo lo primero que les quiero plantear es la idea del Reino de Chile, ¿cierto? El otro día me preguntaban por qué se dice que Chile tenía ese nombre, ¿cierto?, durante la colonia, porque era el Reino de Chile. Bueno, en realidad no es una denominación especial para Chile, ¿cierto? Los dominios americanos, México, Perú, fueron virreinatos, luego Nueva Granada, Río de la Plata, etc. Pero, ¿por qué se dice el Reino de Chile? Bueno, Vicuña Maquena, en un libro que se llama Historia General del Reino de Chile, del padre Diego Rosales, cuando lo publica Vicuña Maquena, anota en un párrafo, dice: Chile se llamó siempre Reino de Chile, a diferencia del Perú y del Río de la Plata, que siendo comarcas mucho más vastas, nunca tuvieron sin el nombre oficial de virreinato. ¿Ya? Pero ¿de dónde surge esta idea del Reino de Chile? Bueno, en el siglo XVI. En el siglo XVI, en 1550, llega a Chile Pedro Mariño de Lovera, ¿cierto?, que fue corregidor de Valdivia en 1575, y va a escribir una crónica del Reino de Chile, que se la va a dedicar a don García Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete y gobernador de Chile, ¿cierto?, sucesor de Pedro de Valdivia, en el cual García Hurtado de Mendoza, siendo ya virrey del Perú, va a decir sobre el Reino de Chile, ¿cierto? El mismo título lo dice, la crónica del Reino de Chile. Bueno, Diego Rosales, en su libro, él dice claramente: el más vasto y erudito de los antiguos historiadores de Chile, que como lo llama Vicuña Maquena, dice que, basándose en la crónica de Pedro Mariño de Lovera, dice que ¿por qué se llama Reino de Chile? Y lo dice claramente, se lo voy a leer porque es muy entretenida la historia. Dice: de la elección del emperador Carlos V, ¿ya?, en aquellas cortes y asistencia que el emperador hizo en Flandes, ¿cierto?, al territorio español en ese momento, trató de casar a su hijo Felipe II, príncipe de la España, con la serenísima Doña María. Aquí se refiere a María Tudor, hija de Enrique VIII de Inglaterra. Legítima reina. Respondieron, ¿cierto?, los ingleses respondieron de que la persona que debía casarse con Doña María debía ser rey, quien se casase con ella. Por lo tanto, se trató de que el príncipe se coronara por rey de Chile, ya que de estas provincias que antes no tenían otro título, estuviesen por el emperador y perteneciesen a la corona de Castilla. Y el emperador Carlos V dice: pues hagamos reino a Chile. Y desde entonces quedó ese nombre, aunque otros dicen que lo hicieron rey de Sicilia y que por eso se efectuaron los casamientos entre Doña María y Felipe. Pero
nos vamos a quedar con la historia de Diego Rosales, ¿cierto? Que es porque necesitaban casar a Felipe II con María Tudor y que finalmente por eso es el nombre del Reino de Chile. ¿Ya? Eso es como algo que me preguntaron el otro día y quería un poco comentárselo. Bueno, el proceso de fundación de ciudades en la historia de Chile está relacionado con la ocupación española, ¿cierto? Las sociedades prehispánicas crean formas originales de organización del espacio, que es una originalidad que parece registrada en la distribución geográfica de la población, los caminos, las producciones, los flujos, flujos de bienes, flujos de personas o flujos invisibles. Y flujo invisible me refiero, por ejemplo, al flujo cultural, ¿cierto? Por ejemplo, la expansión de la cultura tahuantinsuyo por todo el imperio, ¿cierto? El imperio inca. Por lo tanto, esta creación espacial de los pueblos prehispánicos fue una obra colectiva que concernía a las comunidades que ocupaban los territorios. Esta creatividad espacial, que se inició como una empresa colectiva, va a cambiar radicalmente con la conquista. ¿Ya? La conquista, a partir de 1492, con la llegada de los españoles a los territorios de la India, ¿cierto? Era la India, es una minoría externa de pobladores, ¿cierto? Que se va a imponer a los pobladores originales y que va a llegar con otras lógicas de espacial, ¿ya? Y que va a imponerse en América, ¿cierto? Va a ser una creación de Europa, las ciudades y la nueva urbanización, la nueva configuración espacial y territorial, que se va a hacer no solamente como un prolongamiento de lo que es la empresa de conquista y lo que es la cultura y la civilización europea, sino que también la toponimia que va a recordar el origen europeo de la organización del espacio, ¿ya? Si uno lo ve de esa forma, va a ser España la que va a crear el espacio americano como nosotros lo conocemos hoy en día, en el sentido de una imposición, una toponimia, una lógica espacial, una lógica territorial, ¿ya? Y que ya los españoles tenían experiencia porque ya habían hecho esta misma urbanización en algunas ciudades como Castilla, ¿cierto? Andalucía, etc. Otro aspecto muy importante en la dominación del espacio durante la colonia tiene que ver con el dominio de la gente, ¿ya? Durante el proceso español de invención del espacio, también consistió en fijar leyes mediante, o sea, reglamentos mediante leyes, donde podían vivir los dominadores y donde podían vivir los dominados, ¿cierto? El espacio se va a dividir en dos: un espacio para los blancos, españoles, europeos, católicos, y un espacio para los indígenas. Y cuando hablamos de un espacio para los indígenas nos referimos a las repúblicas de indios, ¿cierto? A los pueblos de indios, que en esta lógica son finalmente reductos territoriales donde los españoles van a ejercer la encomienda. Y la encomienda es una institución, ¿cierto? Una institución que viene desde la España medieval, ¿cierto? Donde un grupo de personas son entregados, encomendados a un militar principalmente, en la periodo de conquista, ¿cierto? Que se hace cargo de ellos. El encomendero se hace cargo de los encomendados, ¿cierto? Y es un proceso que es bastante curioso porque tiene que ver también con la calidad del indígena. El indígena es ser humano en el sentido de tiene alma, porque si tiene alma es un sujeto de derecho de la corona española, y si no tiene alma es sujeto de esclavitud. Por lo tanto, en las juntas que se realizan, teológicas, antropológicas, filosóficas, en el primer periodo de la conquista en España, ¿cierto? Por un lado estaba, por ejemplo, Ginés de Sepúlveda, y por otro lado Bartolomé Las Casas, defendiendo la humanidad de los indígenas. Se va a llegar a un intermedio donde se dice que el indígena es un relativo incapaz, ¿cierto? Es decir, un sujeto con alma, por lo tanto es súbdito del rey, con derechos, pero que no ha llegado a su madurez. Por lo tanto, como no ha llegado a su madurez, España, el rey, debe encargarse de esa persona, de ese como menor de edad, ¿cierto? Que es una lógica muy medieval, estamos hablando del siglo XVI, estamos hablando donde se discute si el indígena tiene alma. Por lo tanto, cuando se llega a esto, se llega al proceso de la repartición de encomiendas, no solamente en Chile, estamos hablando de toda Latinoamérica, y que finalmente la encomienda, mirándolo como de otra perspectiva, la encomienda es un sistema de esclavitud, ¿cierto? Donde el trabajo del indígena es tomado por el español, iba a decir robado, tomado por el español,
¿cierto? Y el español entrega los impuestos, ¿cierto?, que devienen de los indígenas, entrega todo lo que corresponde al Estado y queda una parte para él. Y esa parte para él, él debería invertirla en educación, ¿cierto?, salud, eh, evangelización, educación de los indígenas, cosa que no pasaba, ¿cierto? El español tomaba todo esto y finalmente él distribuía como mejor le parecía. Y los indígenas terminaban muriendo en grandes cantidades producto de este sistema de esclavitud. Algunos historiadores hablan del desgano vital, ¿cierto? Como que el indígena dejó de querer vivir en el sistema de esclavitud que impusieron los conquistadores. Bueno, el contraste entre las ciudades hispanoamericanas, ¿cierto? Y otras ciudades europeas tiene que ver con el trazado, ¿cierto? Es muy importante este trazado de ajedrez, el español de Aldamero, ¿cierto?, que tiene antecedentes medievales, pero que solo va a alcanzar el punto máximo durante el Renacimiento. Este aspecto es muy marcado, ¿cierto?, donde algunos autores afirman de que una ciudad de Hispanoamérica es una plaza mayor rodeada de calles y casas, y no es un conjunto de calles y casas en torno a una plaza mayor, sino que el punto neurálgico es la Plaza Mayor. Y lo vamos a ver en las distintas fundaciones de ciudades hispanoamericanas y chilenas durante el siglo XVI al siglo XVIII. Desde el comienzo, ¿cierto?, en la parte temprana de la colonia, la primacía urbana en cierta medida fue independiente del peso específico de los pobladores, ¿ya? O sea, no se puede hacer depender la importancia de una ciudad en una correlación urbana, una correlación de la población urbana que existe. Es decir, ejemplo, Santiago es una ciudad importante, ciudad cabecera, ¿cierto?, capital del reino, pero con una población mínima. Entonces, no es que una ciudad sea importante por la cantidad de personas que tiene, sino que la importancia se le da en otro sentido, y es el sentido político, ¿ya? Georges Duby, en el prólogo a su libro Historia de la Francia Urbana, propone esta visión de la ciudad, y dice, a lo largo de la historia, la ciudad no se caracteriza ni por el número de habitantes, ni por las actividades de los hombres que allí residen, pero sí por sus rasgos particulares de estatus jurídico, de sociabilidad y de cultura. Estos rasgos derivan en el rol primordial que desempeña el órgano urbano. Este rol no es económico, sino que es político. La ciudad se diferencia de la periferia que la circunda y en ella es el punto de residencia del poder. El Estado crea la ciudad y sobre la ciudad el Estado toma el lugar, ¿ya? Entonces, las ciudades latinoamericanas fundadas por los españoles, no es necesario ver una correlación en que a mayor población, mayor importancia, ¿ya? Sino que la importancia deviene en la importancia política que le entrega la corona española, en la metrópoli a la ciudad. Esta legislación inicial ya se enfrentaba con la codicia primero de los conquistadores por entregarle beneficio a las huestes, ¿cierto?, a la empresa de conquista, que es una empresa privada, financiada por privados, con autorización del Estado, pero finalmente una empresa privada, una empresa capitalista, que busca tener beneficio económico, ¿cierto?, que muchas veces van a primar los intereses económicos de la hueste por sobre los preceptos y las normas urbanísticas emanadas desde la metrópoli española. Carlos V en 1526 intentó regular esto y dicta una ordenanza donde establece los principios para poblar un lugar. Y en ella dice, cuando hagan la planta de un lugar, repártanlo por sus plazas, calles y solares a cordel y regla, comenzando desde la Plaza Mayor y sacando desde ella las calles a las puertas y caminos principales, y dejando tanto compás abierto que aunque la población vaya en gran crecimiento, se pueda siempre proseguir y dilatar de la misma forma. Procuren tener el agua cerca y que pueda conducir al pueblo y heredades, derivándola si fuera posible para mejor aprovecharse de ella y los materiales necesarios para edificios, tierras de valor, cultura y pasto, con que excusarán el mucho trabajo y costo que siguen la distancia. En caso de edificar a la ribera de algún río, dispongan la población de forma que saliendo el sol primero en el pueblo que en el agua. ¿Ya? Aquí hay varias cosas. Uno, hay una política. El emperador, ¿cierto?, la corona, expide una ordenanza que regula la forma de fundación de las ciudades, ¿cierto?
Y hay un dato muy curioso. Dice que haya agua cerca. Ese es un dato muy importante, que haya agua cerca. Y vamos a ver que cuando se funda Valparaíso, no hay agua cerca. ¿Ya? Eso más adelante. Bueno, esta ordenanza, la ordenanza de 1526, va a ser regulada por otra ordenanza de 1529, que es una instrucción y reglas para poblar, y que en 1542 se le van a agregar las leyes nuevas, y esto va a significar una ordenanza de descubrimiento, nueva población y pacificación de las Indias, que va a ser promulgada por Felipe II en 1573, ¿cierto? Y con eso se completa la legislación urbana de la corona española hasta el siglo XVIII. Por eso el proceso inicial de fundación de ciudades fue simultáneo a la promulgación de las normas, ¿cierto? El conquistar y legislar fueron actos simultáneos. ¿Por qué? Porque había que poblar, había que cuidar, había que vigilar y había que hacer presencia. Es muy importante para la corona española marcar presencia en el territorio, aunque fuera uno. Ese es el caso, por ejemplo, que se da perdón, en Punta Arenas, en el Estrecho de Magallanes. En el Estrecho de Magallanes, la difícil misión de poblar y mantener una población en ese lugar va a significar, ¿cierto?, de que muchas misiones de poblamiento de Magallanes y del Estrecho de Magallanes vayan a fracasar. Pero lo importante era marcar presencia, ¿cierto? Bueno, los asentamientos españoles vienen marcados por una herencia renacentista, como lo habíamos dicho, sumado a ideales nuevos que van a terminar en este trazado de Damero, ¿cierto? Y gracias a la llegada de los españoles a América, esta idea urbanística renacentista van a comenzar a materializarse con la colonización española, ¿cierto? Lo cual va a servir de base también para luego la colonización y urbanización de la parte norte del continente. Por ejemplo, el caso de Santo Domingo, en 1496, que es una villa impulsada por los Reyes Católicos, si está hablando de la isla de Santo Domingo, va a ser una villa hecha con planos sencillos y prácticos. Pero en 1573, cuando se establecen estas leyes de Indias, va a consolidarse que el formato para fundar ciudades es el damero, ¿cierto? Esta ley, entre otras cosas, tratan sobre la división de la planta por plazas, calles y solares, arregla y cordel, ¿cierto? Desde la Plaza Mayor van a surgir las plazas, las calles principales, y también van a dejar espacio para nuevas expansiones, ¿cierto? Porque también veían de que en el futuro, ¿cierto?, era posible que la ciudad creciera, por lo tanto había que disponer terrenos para esa nueva población. No obstante, ¿cierto?, esta monotonía que uno puede encontrar en las ciudades latinoamericanas, se pueden definir varias tipologías de ciudades. Ciudades irregulares, ¿cierto?, aquellas fundadas sin previo plan, que por lo general son muy antiguas, o que tienen una geografía muy accidentada. Ejemplo, Valparaíso. Semirregulares, que son aquellas adaptadas por el orden cuadricular por las condiciones geográficas, ¿cierto? Por ejemplo, La Serena, Concepción, la primera Concepción, la que estaba en la ciudad, en la zona de Penco, ¿cierto? Regulares, que son aquellas definidas como urbanismo hispanoamericano. Santiago, ¿cierto? Cartagena de Indias, etc. Yo les quiero mostrar, ¿cierto?, algunos ejemplos de las fundaciones y jerarquías urbanas durante la colonia, porque es muy importante eso. La colonización, ¿cierto?, como lo hemos dicho, es la toma de control de las tierras y hombres en provecho de la metrópoli. Y esta metrópoli, estamos hablando de España, ¿cierto?, que en el contexto medieval, ¿cierto?, de expansiones territoriales durante el siglo XVI, cuando el capitalismo se está formando, España no es centro del sistema mundo, España es periferia de este sistema mundo. El centro está en Inglaterra, está en Holanda, está en Alemania. España es periferia de este centro, pero aún así España como metrópoli tiene periferias, que es América. Y en este proceso España va a tratar de crear espacios según sus intereses. Y estos intereses van a ser modelos de ciudades, ¿cierto? Por ejemplo, ciudades que van a ser fundadas como factorías o centros de extracción, por ejemplo, Santo Domingo, que va a ser fundada por Colón, y México, la Ciudad de México, ¿cierto?, que va a ser fundada sobre las ruinas de Tenochtitlán, por Hernán Cortés. Ese es el modelo colombino, como el primer modelo de ciudades que se da en América Latina. El segundo modelo tiene que ver con la recopilación de leyes que hace Obando,
y es el modelo ovandino, que tiene que ver con la repartición de tierras, ¿cierto? La estimulación del mestizaje, que van a permitir también crear espacios donde pueda establecerse un alcalde, ¿cierto? Un cabildo, un corregimiento, etcétera, y que tiene que ver con el mejoramiento de la vida. Y este modelo es el modelo del castrum romano, ¿cierto? La llamada cuadrícula, es el damero. Luego viene la recopilación de leyes de Antonio de Mendoza, y donde se plantean las primeras ideas en torno a la ciudad, y es una ciudad que está dada por una ciudad ventilada, ¿cierto? Que tiene que tener condiciones higiénicas, ¿cierto? Por ejemplo, en zonas de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, había mucho pantano, por lo tanto no era posible, en Panamá, por ejemplo, no era posible fundar ciudades en esos lugares. ¿Por qué? Porque había mucho mosquito y el mosquito transmite enfermedades, por lo tanto había que evitar esos lugares y fundar ciudades en lugares donde fuera ventilado, soleado, que pudiera establecerse calles anchas y edificaciones seguras para que todas reciban el sol por igual. Mire qué importante el sol. La legislación indiana en torno, cuando yo digo legislación indiana me refiero a la recopilación de leyes de India, de España, para ellos es muy importante que las ciudades tengan buena ventilación, ¿cierto? Y que tengan acceso al sol. Es muy importante, lo que leíamos recién en torno a la ordenanza de 1526 de Carlos V, donde dice, donde salga el sol primero en el pueblo y luego en el agua, o sea, que no se caliente el agua, ¿cierto? Ese es el modelo de ciudad de Antonio Mendoza. Bueno, le decía yo que el Felipe II busca una selección adecuada de lugar para los asentamientos. Por eso Valparaíso es un mal lugar para una ciudad, ¿cierto? A través de una plaza mayor o una plaza de armas, ¿cierto? Etcétera. Y luego llegamos al modelo de Carlos III, que es el modelo más importante en esta época, y que tiene que ver con algunas reformas urbanas, ¿cierto? Principalmente modernización urbana. Aquí tenemos tres ejemplos. Está Quito, Cartagena de Indias, donde vemos que el urbanismo, el centro de la ciudad es la plaza y luego se expande, ¿cierto? Bueno, Cartagena tiene otra función porque está hecha, ¿cierto?, en la costa, por lo tanto no es lo mismo que las ciudades, que las ciudades que están en el interior del continente, pero esta nueva institucionalidad va a significar la creación de funcionarios burocráticos, ¿cierto?, que son las comisiones reales y los visitadores, para poder establecer los lugares donde yo puedo, ¿cierto?, fundar una ciudad, ¿cierto? Bueno, y una cosa muy importante es que este urbanismo colonial, ¿cierto?, está relacionado con redes comerciales de comunicación. Ninguna ciudad no podía establecer redes de comunicación, ninguna ciudad no podía estar aislado, sino que era importante que todas las ciudades tuvieran buen acceso. Cuando se produce la política de fundación de ciudades en China en el siglo XVIII, tiene que ver eso, ¿cierto? El eje, como somos la mayor parte del territorio nacional es un valle, por lo tanto había que crear ciudades, ¿cierto?, que permitieran una rápida comunicación. Por ejemplo, entre Santiago, Rancagua, San Fernando, Curicó, Talca, etc., las distancias, ¿cierto?, son aproximadamente las mismas, ¿cierto?, no exactamente las mismas, pero permiten una comunicación más fluida. ¿Por qué? Porque a caballo de Santiago a Talca, a Rancagua, se puede llegar en un día. De Rancagua a Curicó, a San Fernando, se puede llegar en un día. De San Fernando a Curicó en un día. De Curicó a Talca en un día, pensando a caballo, ¿ya? A caballo galope normal. Eso, por lo tanto, va a influenciar en el poblamiento y cómo se va a llevar a cabo la fundación de ciudades en Chile durante el siglo XVI, XVII y XVIII. Bueno, algo muy importante en esta política fundacional que se va a dar en Chile tiene que ver con que las ciudades del siglo XVI y del siglo XVII tienen una impronta militar, ¿cierto? Son hechas en el modelo castrum romano, por lo tanto, para las autoridades es muy importante tener acceso, ¿cierto?, al control del espacio y al control de la ciudad. No es simplemente que se haga una ciudad, ¿cierto?, que se funde una ciudad, que se construya una ciudad, pero la ciudad también tiene que tener esta impronta militar. ¿Por qué? Porque los conquistadores son militares. Y los militares también necesitan, en el siglo XVI, siglo XVII, poder establecerse dentro de la ciudad.
sobre todo en aquellas ciudades que van a tener conflictos permanentes, como va a ser la Capitanía General de Chile, ¿cierto? La ciudad de Santiago, perdón, va a estar en constante conflicto, no solamente interno, ¿cierto?, que tiene que ver con la sucesión de Pedro de Valdivia cuando muere en batalla, sino también con los levantamientos indígenas que se dan pocos años después de la fundación de ciudad, ¿cierto? Michimalonco quema la ciudad completamente y hay que volver a hacer la ciudad. Bueno, la vida urbana en Chile, ¿cierto?, comienza con la conquista liderada por Pedro de Valdivia, ¿cierto? El primer hito de esta ley, de esta historia urbana, va a ser la fundación de Santiago en febrero de 1541, cuyas características no dejan dudas sobre la impronta militar del asentamiento. Tenemos una plaza de armas, ¿cierto? Tenemos la casa del gobernador, el cabildo, ¿cierto? Tenemos la iglesia, pero tenemos lo más importante, que es la plaza de armas, ¿cierto? La villa va a ser levantada en torno, ¿cierto?, la ciudad de Santiago en torno a los dos brazos del Mapocho, porque antes el Mapocho tenía dos brazos, el brazo que iba por el actual y un brazo que circundaba lo que hoy día es la Alameda. Por eso el Mapocho intenta siempre volver hacia su cauce natural, por eso se desborda hacia este lado, y en torno al Cerro Gualén. ¿Por qué es importante el Cerro Gualén, el Cerro Santa Lucía? Porque permite vigilar el territorio, permite mirar el territorio y permite mantener puestos de vigilancia en caso de alguna invasión, en caso de algún levantamiento indígena. ¿Ya? Los primeros años de la ciudad de Santiago, ¿cierto?, se debatieron entre las precarias condiciones de sobrevivencia y la permanente amenaza de levantamiento indígena. Una vez consolidada la posición de Santiago como capital y cabecera del reino y la Capitanía General, ¿cierto?, la urgencia más inmediata de los conquistadores va a ser asegurar la ocupación de los espacios que garanticen la comunicación terrestre entre Santiago y Perú, ¿cierto? Por lo cual, la segunda fundación más importante va a ser La Serena, ¿cierto? La Serena va a ser fundada dos veces. La primera vez va a ser fundada como Villanueva de La Serena, en 1544 se descubre, ¿cierto? Va a ser luego refundada como Villanueva de La Serena en 1549, y luego va a volver a ser refundada, ¿cierto?, como San Bartolomé de La Serena, que es el nombre final que tiene la ciudad, en mismo 1549. ¿Por qué? Porque en 1549, en un par de meses, los indígenas se levantaron y destruyeron la ciudad. Entonces hubo que volver a refundarla, ¿cierto? Y al comenzar 1550, Pedro de Valdivia se va a ir al sur, ¿cierto?, al frente de 200 españoles y varios miles de indios auxiliares que estaban, los famosos yanaconas, ¿cierto?, para ir a colonizar y conquistar los territorios al sur, ¿cierto? La expedición debió, primero, enfrentarse a la oposición de los mapuches, ¿cierto?, al avance, y luego de dos batallas gigantescas, luego van a poder llegar a la desembocadura del río Biobío, donde se va a fundar Concepción en 1550, ¿cierto? La Concepción de María Purísima del Nuevo Extremo. Ese es el nombre de la ciudad de Concepción, ¿cierto? Y luego van a penetrar hacia la costa, bordeando lo que es la cordillera de Nahuelbuta, van a levantar los fuertes de Arauco, Tucapel y Purén para continuar explorando hacia el sur y fundar las ciudades de los confines, que es Angol, la Imperial, que es Carahue, y Valdivia. Después de la muerte de Pedro de Valdivia, ¿cierto?, en diciembre de 1553, el avance español va a ser un poco más lento y se va a concentrar en afianzar el control de la costa, del litoral, ¿cierto? Se va a ir hacia la desembocadura del río Regue, donde se va a fundar Osorno en 1558, y se va a fundar la isla de Chiloé. La importancia de la isla de Chiloé, de la fundación de Castro en 1567, es bastante peculiar. ¿Por qué? Porque Chiloé es la frontera, ¿cierto? La idea de Chiloé siempre está asociada con el Estrecho de Magallanes durante la época colonial, ¿cierto? Chiloé es parte de esta frontera sur, ¿cierto? Está conectada con el Estrecho de Magallanes y, curiosamente, tenía una dependencia más directa con España que con Santiago o con Perú, ¿ya? Por eso hay un historiador, Rodolfo Urbina, que tiene unos textos, unas investigaciones sobre la idea y la imagen y lo que ha significado Chiloé en la construcción de la idea de Chiloé, en la construcción de esta idea urbana de Chiloé conectado
al Estrecho de Magallanes y dependiente de España. Bueno, luego los españoles van a seguir fundando ciudades, ¿cierto? Chillán en 1580 va a obedecer, por ejemplo, a la necesidad de establecer un punto de comunicación entre Santiago y Concepción. Entonces, entre Santiago, Concepción, Chillán. ¿Ya? Ahora, la insurrección mapuche de 1598 va a destruir todas las ciudades españolas entre el Biobío y el seno de Reloncaví, obligando a restringir el territorio de la colonización hasta dicho río, ¿cierto? Yo les quiero mostrar un libro de una historiadora que se llama Jimena Urbina, ¿cierto?, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que se llama La frontera de arriba en Chile colonial, ¿cierto? Es un libro, pero maravilloso, donde ella plantea el concepto de las Indias occidentales, el concepto de frontera en las Indias occidentales. Y, bueno, plantea primero, frontera es una palabra de origen latino que proviene de frons, luego frontis, y que se traduce como frente. Como adjetivo, frontero o frontera significa que está puesto y colocado enfrente, para quien lo mira desde dentro, desde lo uno, en oposición a lo otro, y como sustantivo, quiere decir el extremo o confín de un estado o reino. De acuerdo a este concepto, la frontera es un límite, ¿ya? Entonces, el Biobío se va a transformar en esta frontera, en este límite del Reino de Chile. Por lo tanto, el desarrollo de los centros urbanos se va a detener, ¿cierto? Y la población va a comenzar a dispersarse por el campo, donde la amenaza indígena fue menor, ¿cierto? Amenaza en el sentido de que no van a atacar, ¿cierto?, 2, 3 casas, y por lo tanto la lejanía también del poder, ¿cierto?, el disgregarse por el territorio, dispersarse por el territorio, permite también estar fuera del alcance del control de la ciudad. Por lo tanto, yo me alejo de la ciudad y puedo estar fuera de lo que significa el control ¿cierto?, de la ciudad. ¿Cierto? Y que le va a permitir a los indígenas y a los mestizos vivir de forma más libre, ¿cierto? Cuando se produce la llegada de los Borbones a España en el siglo XVIII, esto va a representar la revitalización de la vida urbana de Chile. Yo les quiero mostrar, antes de seguir, el caso de Valparaíso, ¿ya? Valparaíso, aquí tenemos el plano de Valparaíso, y yo les quiero contar un poquito sobre Valparaíso. ¿Por qué? Porque es muy curiosa lo que pasa en Valparaíso, ¿ya? Valparaíso como ciudad, que va a ser descubierta en el siglo XVI, ¿cierto?, por Juan de Saavedra, en realidad Valparaíso nunca tuvo el estatus de ciudad, ¿ya? Fue un centro urbano, ¿cierto?, que va a ser poblado en el siglo XVI, pero sin ninguna, ¿cómo se dice? ¿Cómo lo puedo decir? Sin ninguna autorización para poder ser fundada como ciudad, ¿cierto? Si uno mira el plano de Valparaíso, ¿cierto? Este plano que es del año 1744, ¿cierto? Aquí aparecen las líneas, estas líneas que aparecen aquí son líneas cartográficas, ¿ya? Aquí está Reñaca, ¿cierto? Tenemos también el Almendral, ¿cierto? Esto es Playa Ancha, ¿cierto? Etcétera. Lo que hay en Valparaíso es, uno, no hay condiciones geográficas para poblar, ¿cierto?, los cerros de Valparaíso, no hay condiciones sanitarias para poblar, no hay agua para poblar, por lo tanto Valparaíso va a ser un asentamiento muy extraño en América Latina y que va a ser un poblamiento espontáneo, ¿cierto? La gente va a ir a este lugar, se va a establecer en este lugar, va a ser utilizada como el puerto de Santiago. En un tiempo Valparaíso perteneció administrativamente a Santiago, pero nunca tuvo rango de ciudad, sino que recién en el siglo XIX, casi al final del Imperio Español, va a recibir como el título y de villa y de ciudad, porque ya no había nada que hacer, la ciudad ya estaba fundada, o sea, ya estaba poblada y habitada. Bueno, con el advenimiento en el siglo XVIII de los Borbones, la política de fundación de ciudades va a tener una revitalización debido al fomento otorgado en la creación de nuevos centros poblados, como Talca, ¿cierto?, en los que se va a pretender mejorar los mecanismos de control burocrático sobre la población y con ello también incrementar la recaudación de impuestos, porque el control de la ciudad y el control de la población significa también controlar los impuestos.
el criterio para la fundación de nuevas ciudades va a privilegiarse en las posiciones centrales, es decir, a lo largo del Valle Central, y aquellos lugares donde va a posibilitarse el desenvolvimiento económico, como es San Felipe el Real, San Felipe, o la Villa Santa Rosa de los Andes. O aquellos que puedan ser fundadas, es cierto, aquellos pueblos que puedan ser fundados en aquellas rutas terrestres de importancia estratégica, comercial y administrativa. Por lo tanto, a fines del periodo colonial, la política territorial de los Borbones va a lograr configurar una estructura urbana del Chile central que permanece hasta el día de hoy, con un sistema de centros urbanos, de centros poblados dispuestos longitudinalmente desde Atacama hasta la frontera, ¿cierto? Biobío, ubicados entre sí, como yo les decía, a una jornada de viaje. ¿Ya? La idea es como entre poblado y poblado, entre centro urbano y centro urbano, ir en un día. Eso es lo importante. Y con ramales, ¿cierto? Con ramales me refiero a pueblos aledaños, periféricos, en algunas cuencas más importantes. Lo único que se le escapó a la corona española de todo este proceso de formación de ciudades, de una racionalidad en torno a la ciudad, es Valparaíso. Valparaíso escapa completamente de toda esta lógica. Por lo tanto, los esfuerzos por acometer la fundación de algunos pueblos durante el siglo XVII va a ser bastante nulo. ¿Por qué? Porque los gobernadores van a estar preocupados de otra cosa, ¿cierto? La guerra en la frontera, y además porque Chile, como capitanía general y como gobernación, Chile era bastante pobre, entonces no estaban las condiciones como para seguir fundando ciudades, ¿cierto? Sin embargo, a partir del año 1703 se va a iniciar la promoción de nuevas fundaciones y de reagrupamiento de la población dispersa en el campo. ¿Por qué? Porque en 1702, si no me equivoco, sí, 1702, el Consejo de Indios va a enviar un ministro que debe, o sea, la idea era como nombrar un ministro que debía redactar unas instrucciones, ¿cierto?, donde el gobernador, ni la audiencia, ningún otro organismo podía inmiscuirse en sus atribuciones para poder establecer una política fundacional en algunos territorios de la América, ¿ya? Obviamente, la burocracia en torno a este proceso era gigante, por lo tanto el ministro nunca fue nombrado, ¿cierto? Sin embargo, el 10 de noviembre de 1709, una real cédula manda que se debe planificar la reducción de indios en la provincia de Cuyo, ¿ya? Y esta reducción del pueblo de indios de Cuyo va a significar la fundación de la ciudad de Cuyo, va a significar la fundación, o sea, va a significar el arranque de una nueva política fundacional en todo el continente, pero nosotros nos vamos a tener simplemente al caso chileno, ¿ya? Esta insistencia de los reyes, ¿cierto?, de la corona por las fundaciones, en realidad va a llegar a Chile y ustedes saben que aquí una cosa es que llegue la ley y la otra cosa es que se acate la ley durante el periodo colonial. Bueno, aquí se llega a la ley, llega la Real Cédula, pero no se acata. Por lo tanto, entre 1713 y 1717 va a estar olvidada. Sin embargo, el 4 de junio de 1717, el obispo de Santiago va a tomar el ejemplo de Cuyo. Ahora, es muy importante la función de los obispos de Santiago en este aspecto, porque son los obispos los que van, en buen chileno, a catetear a la corona y a los gobernadores para poder establecer fundaciones de ciudades, poblamientos, nuevos centros urbanos. ¿Por qué? Porque para el obispo era muy complejo la evangelización de toda la población dispersa por el territorio, por lo tanto era mejor tenerlas en un lugar, o sea, en una ciudad, y así poder controlar. ¿Cierto? Lo primero que va a significar esta junta, va a ser la fundación, la creación de una junta de poblaciones del Reino de Chile, ¿cierto? Que va a tener dos periodos, entre 1713 y 1723, y luego entre 1745 y 1758. ¿Por qué es importante el primer periodo? ¿Cierto? Porque es cuando los obispos van a comenzar a visualizar cuáles son los mejores espacios para fundar ciudades, y luego viene la obra gigantesca de el nuevo gobernador, que es Manso de Velasco, ¿ya? Y Manso de Velasco es José Antonio Manso de Velasco es un gobernador, ¿cierto? Va a ser gobernador de Chile entre
1737 y 1744, ¿cierto? Y la mayor parte de las fundaciones van a ser obra de él. ¿Por qué? Aquí yo nombro dos. A ver, primero tenemos el primer proceso de 1717 a 1723, donde funciona la Junta de Poblaciones del Reino de Chile. Y luego entre el 45 y el 58 la segunda Junta de Poblaciones. Pero en el periodo del 37 al 44, durante el gobierno de Manso de Velasco, la Junta de Poblaciones no va a tener ninguna importancia. Todo va a ser iniciativa del gobernador. ¿Ya? El gobernador Manso de Velasco, que está aquí en esta imagen, va él por cuenta propia, ¿cierto? Y obviamente asesorándose por algunas personalidades del reino, va a comenzar una política de fundación de las ciudades. Y así, por ejemplo, uno de los primeros aspectos tiene que ver con los aspectos institucionales y legales en los que Manso de Velasco se va a basar para poder llevar a cabo esta política fundacional. Primero, la Real Cédula de 1713 crea este superintendente de villas que estaba encargado de la administración económica de las villas, cosa que nunca va a pasar, nunca va a llegar a funcionar, ¿cierto? Luego va a establecerse un protector de villas en 1746, posterior al gobierno de Manso de Velasco, pero que va a estar basado en este superintendente de villas, ¿cierto? Se va a crear un cabildo de nuevas poblaciones, ¿cierto? Va a existir una elección del sitio, que es lo que plantea el emperador, ¿cierto? Carlos V en su primera Real Cédula, ¿cierto? La asignación, cómo se van a asignar los solares y las chacras y dónde va a venir el financiamiento para poder establecer nuevas ciudades. Y así, una de las primeras va a ser Quillota. Quillota es el ejemplo más claro de esta política fundacional y del trabajo de la Junta de Poblaciones del Reino de Chile. Quillota, a ver, primero hay que pensar tres cosas. Uno, el interés de la Iglesia, lo que hablábamos, ¿cierto? Por establecer pueblos donde pudiera practicarse más rápidamente la evangelización y donde pudiera estar bajo el control de la Iglesia y del Estado, ¿cierto? Y aquí el obispo de Santiago, Luis Romero, en 1708, es una de las personalidades que lucha contra el gobernador, ¿cierto? Cano da Ponte, en ese momento, si no me equivoco, lucha contra él para poder establecer estas ciudades. Bueno, la Real Cédula de 1713 le va a permitir crear la población en el Valle de Quillota, ¿cierto? Pero bueno, ¿cómo fundamos Quillota si no tenemos los terrenos, ¿cierto? Entonces, Alonso Pizarro va a donar 3 cuadras y media. Alonso Pizarro era un habitante de la zona del valle, va a donar 3 cuadras y media para la fundación de la ciudad y el resto lo va a vender, se va a comprometer a venderlo a 150 pesos la cuadra. ¿Ya? Curiosamente, la ciudad de Quillota va a ser fundada el 19 de agosto de 1717 en la ciudad de Santiago. Aquí se va a fundar, en Santiago, la ciudad de Quillota, pero hay un problema ahí entre los quillotanos, ¿cierto? Y existe un libro de una investigación histórica de don Santiago Lorenzo Chefino, este libro, ¿cierto? Que se llama El origen de las ciudades chilenas, ¿cierto? Las fundaciones del siglo XVIII, donde establece claramente que la fundación de la ciudad de Quillota es el 19 de agosto de 1717 y no el 11 de noviembre de 1717 como lo celebran hasta el día de hoy los quillotanos, ¿cierto? Y la villa San Martín de la Concha de Quillota, que así es el nombre, ¿ya? Es la primera ciudad fundada que iba a ser como el ejemplo, ¿ya? Ahora, lamentablemente Quillota no va a tener el efecto que hubieran querido tener, ¿ya? Aquí está, fue presentada como un modelo y un arquetipo de población, ¿cierto? Pero va a ser un proyecto que queda inconcluso. Este dibujo que vemos acá es un dibujo de Diego Rosales, ¿ya? Sobre la casa de la misión jesuita en Quillota, ¿cierto? Aquí está claramente el logo jesuita, ¿cierto? Y aquí tenemos a José de Santiago y Concha, que va a ser el gobernador interino que va a permitir la fundación de la ciudad de Quillota. Bueno, cuando José Manso de Velasco asume como gobernador, va a comenzar a fundar ciudades, ¿cierto? Fundación de ciudades como cabecera de partido, es decir, ciudades que agruparan el cabildo, que agruparan un corregimiento y que tuvieran que fueran cabeza del territorio, ¿cierto? Siempre con carácter estratégico militar y con residencia
del Cabildo, ¿cierto?, de los oidores de la Real Audiencia. Por lo tanto, cuando el gobernador Manso de Velasco revive el proyecto de fundación, de proyecto poblacional en 1739, va a comenzar a fundar una serie de ciudades. La primera de ellas va a ser Los Ángeles, donde Manso de Velasco ordena su fundación, aconsejado por el obispo de Concepción, ¿cierto?, Salvador Bermúdez, y por el oidor de la Real Audiencia, Martín de Recabarren, ¿ya? Y en el escrito, ¿cierto?, en el texto de José Manso de Velasco, dice: he deliberado que se dé principio y ejecute la referida población con el nombre de Villa de Los Ángeles, ¿cierto?, el 27 de marzo de 1739, y va a ser fundada el 26 de mayo de 1739 como una guarnición de la frontera contra los indígenas. Y la fundación de Los Ángeles también tiene una particularidad, ¿cierto? Va a ser una ciudad que va a estar, los habitantes van a tener la obligación de poseer caballos y armas en caso de ataque de los indígenas o en caso de que el gobernador así lo requiera. Por lo tanto, había una obligación extra al habitante de Los Ángeles, ¿cierto? Acá vemos uno de los primeros planos de la fundación de Los Ángeles, ¿ya? Donde está la Plaza Mayor, ¿cierto? Y alrededor se va fundando, bueno, ustedes pueden ver que la ciudad de Los Ángeles eran un par de casas y un par de chacras alrededor, pero es el núcleo primigenio de la fundación. A pesar de esta política fundacional, ¿cierto?, no parece que Manso de Velasco como que anduvo un poco a tientas también en las otras 8 villas que van a ser planificadas durante su administración, ¿cierto?, que van a ser obra de su interés personal, pero tampoco va a ser complejo para que Manso de Velasco funde nuevas ciudades, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las reales cédulas y las autorizaciones que venían desde la corona le van a permitir realizar estas nuevas fundaciones, ¿cierto? Y así, por ejemplo, el 3 de agosto de 1740 se va a fundar San Felipe el Real, ¿cierto?, como una donación del maestre de campo Andrés de Toro Hidalgo, donde se observa claramente el trazado de las calles, ¿cierto?, las 4 cañadas según la disposición de las leyes de Indias, ¿ya? También está la fundación del 13 de mayo de 1542, en realidad la refundación, ¿ya?, porque Talca fue fundada en 1692 por el gobernador Tomás Martín de Bóveda, y va a ser desocupada luego del alzamiento indígena de 1717. Por lo tanto, en 1742 lo que hace Manso de Velasco es refundar la ciudad con el nombre de San Agustín de Talca. Luego tenemos 2 ejemplos muy particulares, ¿ya?, que son Santa Cruz de Triana, la villa Santa Cruz de Triana, y San José de Buenavista de Curicó. La villa Santa Cruz de Triana es Rancagua, ¿ya? Y, bueno, San José de Buenavista de Curicó, que va a ser fundada el 9 de octubre de 1743, es Curicó, ¿cierto?, la actual ciudad de Curicó. ¿Y cuál era su objetivo? Era, primero, reagrupar a la población, ¿cierto?, manteniendo un control estatal más fuerte. ¿Por qué? Porque las reformas borbónicas buscaban esto, buscaban el control de la población, buscaban también el control del territorio. Por lo tanto, uno es el control estatal, que se hace por medio de la fundación, ¿cierto?, de estas 2 villas, Villa Santa Cruz de Triana, que es Rancagua en 1743, y Curicó el mismo año. Y aquí yo les quiero mostrar estos planos, ¿cierto?, donde nosotros encontramos que son casi una copia uno de otro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la lógica racional de la fundación de ciudades era esa, ¿cierto? Aquí hay una planificación, está la plaza, tenemos la plaza, tenemos los solares y las villas, las calles más anchas, ¿cierto? Uno puede ver que hay calles más anchas que otras, ¿cierto? Que también permitían los desfiles militares y los desfiles religiosos. Tenemos que en la villa de Curicó, ¿cierto?, su título es San José de Buenavista, que abajo aparece, si lo pueden leer, si hay un estudio de paleografía, y los solares que van a ser entregados a los vecinos. En cambio, en la villa Santa Cruz de Triana, que es Rancagua, vemos la misma lógica. La Plaza Mayor, ¿cierto?, y alrededor los solares y las calles trazadas de acuerdo al damero, ¿cierto? O sea, hay una lógica fundacional.
La única limitación que tenía José Manso de Velasco era poder darle cuentas a el Consejo de India de lo que estaba realizando. Y bueno, y su gestión fue tan buena que luego fue nombrado virrey del Perú. Pero así, las fundaciones de ciudades durante todo el siglo XVIII va a tener su punto cúlmine, o va a finalizar ya con la independencia, ¿cierto? Con las guerras de independencia, pero el Estado chileno, cuando una vez producida la independencia, la declaración de independencia, y comienza la estructura del nuevo Estado, va a comenzar eh, a explorar el territorio y por lo tanto va a tener que comenzar también a fundar nuevas ciudades. Y por ello, por ejemplo, va a estar la fundación de Puerto Montt, ¿ya? Y la historia, o sea, la fundación de Puerto Montt es un poco más compleja, ¿ya? El 12 de febrero de, 1853, Vicente Pérez Rosales va a fundar en la ribera norte del Cerro Rolancaví, precisamente en la playa de Melipulli, la villa de Puerto Montt, ¿cierto? Como puerto de entrada y vía de comunicaciones hacia la región del lago Yanquihue, ¿cierto? Que era el centro de la colonización alemana producida hacia esa época y del cual Vicente Pérez Rosales es el máximo expositor. Y durante la segunda mitad del siglo XX, principio del siglo, perdón, del siglo XIX, principio del siglo XX, el progreso de Puerto Montt fue notable, ¿cierto? El censo de 1895 va a contabilizar 4.667 habitantes y el de 1907 de 7.000 habitantes, casi 8.000. Por lo tanto, es el doble en menos de 12 años. Y la segunda es, perdón, este es Puerto Montt, ¿cierto? Y la segunda ciudad que va a tener importancia estratégica es Punta Arenas, ¿ya? ¿Por qué Punta Arenas? Porque, a ver, Punta Arenas se ubica estratégicamente en la ruta de navegación que comunica los océanos Atlántico y Pacífico a través del Estrecho de Magallanes, ¿cierto? Cuando no existía el Canal de Panamá, obviamente todo el comercio pasaba por el Estrecho de Magallanes. Por lo tanto, esta ruta que separa la Patagonia de Tierra del Fuego es potencialmente el punto de gran influencia en el comercio internacional. Y la fundación de Punta Arenas, en 1848, representa el primer acto de soberanía chilena en un territorio distante, ¿cierto?, pero de un gran valor geopolítico y económico, ¿ya? Si uno mira, por ejemplo, el mapa de Punta Arenas, también va a encontrar de que está pendiente, ¿cierto?, los indígenas del sector, ¿cierto?, los pueblos canoeros del sur, y principalmente los primeros colonos fueron soldados y funcionarios chilenos que junto a su familia se dedicaban a extraer carbón del río de los ríos, ¿cierto? Pero van a comenzar a prestar servicio a los buques que emprendían la travesía, o sea, van a transformarse casi en hostales para los buques, ¿cierto? Especialmente los que iban hacia California y Europa. Y así, este tránsito de embarcaciones y tripulación extranjera va a decidir al gobierno conceder a Punta Arenas los rangos de puerto menor y puerto libre, lo que va a propiciar la formación de un polo de desarrollo comercial, ¿ya? Por lo tanto, la política fundacional en la historia de Chile tiene que ver con este tema muy interesante, cómo se va a construir este trazado urbano, cómo se va a construir esta historia fundacional, ¿cierto? Cómo actualmente nuestro país, ¿cierto? Y muchos de los países latinoamericanos mantienen aún la toponimia entregada por los españoles. Bueno, Chile es un caso extraño, ¿por qué? Porque en Chile va a prevalecer la toponimia indígena frente a la toponimia española, ¿cierto? Curicó. Curicó no se llama Curicó, ¿cierto? Curicó se llama Buenavista de Curicó, ¿ya? O Santa Cruz de Triana, Rancagua, ¿ya? Van a ser muy pocos, pero aún así la impronta en la fundación de ciudades se va a mantener durante toda la historia del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, ¿cierto? Es importante, por lo tanto, comprender de que la historia urbana del país, ¿cierto?, tiene que ver que la política fundacional no solamente implica una revisión y una crítica al sistema de asentamientos rurales y a la gran propiedad, ¿cierto?, que como lo señala Mario Góngora, sino que también es consecuencia de la expropiación de tierras, es consecuencia de una crisis en el derecho de la propiedad, ¿cierto?, que va a obligar a los hacendados del siglo XIX que acudan a la justicia para defender sus terrenos, ¿cierto?
y también va a significar una crisis en cuanto a los privilegios vecinales. ¿Por qué? Porque la aplicación de la política fundacional en el siglo XIX, ¿cierto? Ya el Estado chileno, resulta indiscutible que va a favorecer a muchos de los vecinos en desmedro de los hacendados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va a crear una situación inédita en el campo, eh, donde los campesinos van a tender a concentrarse, ¿cierto? Y además porque la política fundacional lo que intenta es establecer criterios racionales para poder establecerse en los territorios. Por lo tanto, es muy curioso de que durante mucho tiempo la política fundacional del Reino de Chile y luego del Estado chileno tenga que ver con cómo se distribuye el territorio, ¿ya? Y que este territorio ha sido distribuido de forma histórica en base a lo que las leyes indianas han recogido, ¿ya? Yo les quiero recomendar un par de libros antes de terminar, ¿cierto? Lamentablemente no hay preguntas, pero este libro es de don Santiago Lorenzo Chiafino, es muy importante, quizás es la investigación más importante en torno a la fundación y a la política fundacional de ciudades chilenas en el siglo XVIII. Es una investigación muy buena, muy bien hecha, ¿cierto? Es un trabajo muy interesante, muy erudito, ¿cierto? Con un aparato crítico muy importante. Del mismo autor me gustaría recomendarle este, que se llama De lo rural al urbano, ¿cierto? Chile en el siglo XVIII, donde muestra cómo la fundación de las ciudades, ¿cierto? Tiene no solamente un principio político, económico, jurídico, sino que también tiene una connotación cultural, ¿cierto? Cómo pasamos de lo rural, de ser un país rural, a un país urbanizado. Y les quería recomendar también este libro, ¿cierto?, de María Jimena Urbina, que es La frontera de arriba en el Chile colonial, que hizo una investigación, pero muy detallada sobre la esclavitud indígena en la frontera huilliche, ¿cierto?, etcétera. Bueno, y también los textos y trabajos de Rodolfo Urbina, Armando de Ramón sobre la fundación e historia de la ciudad de Santiago, los trabajos del padre Gabriel Guarda, que son muy importantes en cuanto a establecer lógica histórica en torno a la fundación de ciudades. Les quiero dar las gracias por haberme escuchado. Cualquier duda, consulta al correo electrónico. Así que muchas gracias y que estén bien.